Fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, chévere. ¿Quién sabe aquí cómo dicen los guaros cuando están alegres o cuando están asustados? ¿Cómo dicen? Pero fuerte, nada. ¿Ah? Qué maravilla estar acá con ustedes hoy. Qué maravilla sentir y visualizar a lo largo del país cómo los contadores públicos y los encargados de otras profesiones no nos detenemos jamás. Seguimos. Nos las ponen difícil y seguimos. Inventan otra cosa y seguimos. Y recordaba, viniendo para acá, el tema de la sorpresa de las olas. ¿Sí? Usted va a una playa, la conoce, y sabe, por ejemplo, Chichirivichi, que tiene olas fuertes, de repente remolinadas. Creo que La Guaira también tiene unas zonas donde tiende a ser fuerte. Pero tú nunca sabes exactamente cómo va a estar la ola. Y tú puedes que la veas a la distancia y puede que la veas muy grande. Pero resulta que cuando recién llega a la orilla, no, eso no es nada. O puede que no la veas tan grande y te tumba. ¿Sí? Un poco de eso nos ha venido pasando en los últimos tiempos en materia tributaria. Pero no por eso nos quedamos tumbados, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos? Nos levantamos, nos preparamos y seguimos adelante. Bueno, eso no es una sorpresa con este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos tratamiento contable y tributario en las transacciones de moneda extranjera. En todos los países existe un tema de moneda extranjera. En todos. Es lo normal. Estamos en un mundo globalizado. ¿Qué nos sucedió entonces en Venezuela como para que esto fuese una novedad? Como para que fuese un tema que nos ha hecho ir y ver en diversas oportunidades una ponencia, un curso, un taller. Nada. Venimos de un sistema que era de control cambiario fuerte, extremo, durante muchos años. Y eso nos hace ver en lo que nos dicen, mira, hay libertad cambiaria en el país, palabras más, palabras menos. Decimos, y ahora eso es nuevo, ¿qué hacemos? ¿Qué será lo que debo mover? ¿Cómo debo tratar este asunto? ¿Será que existe alguna norma contable? ¿Será que algún tributo sacará algo nuevo de eso? La gran sorpresa es que esto está ahí, porque es que lo normal es que eso exista. Lo normal en cualquier parte del mundo es que usted tenga temas relacionados con moneda extranjera y su tratamiento desde el punto de vista tributario y, por supuesto, desde el punto de vista contable. Nuestro temor es el temor de la ola. Es no saber si es muy grande, no saber si me va a sorprender, no saber si hay un hueco donde estoy parada y eso puede hacer que me hunda sin esperarlo. Es un poco todo este tiempo de un control cambiario que nos hace estudiar y revisar. No vamos a ir a la historia hacia atrás porque es algo que lo hemos hablado muchas veces. Vamos a decir qué pasa luego de que existe la derogatoria la ley de ilícitos cambiarios en el país. Eso sucede en agosto del año 2018. El 2 de agosto para ser específico. Y con ello se contiene una cantidad de elementos que deben ser evaluados conjuntamente con otras normas jurídicas que existían en ese momento para el país y algunas otras que surgen posteriormente, como el convenio cambiario número 1 vinculado con él. Lo interesante, hay una derogatoria total de lo que se refería al ilícito de negociación y comercio de divisas en el país. Esto nos suena inmediatamente a ¿qué? Yo puedo comercializar y negociar con divisas en el país o puedo comercializar y negociar en divisas en el país. Hay una diferencia en común en él. Es una diferencia que nosotros tenemos que analizar en diversos momentos. Porque, por ejemplo, en ese momento no era un ilícito en el país negociar en divisas en el extranjero o con el extranjero. Solo era el tipo de divisa que ibas a utilizar. Podías importar sin ningún problema, pero el tipo de cambio que ibas a aplicar a esas importaciones
eran las definidas por el Estado. Y el acceso a esas divisas también era el acceso permitido por el Estado. Y en ese momento nosotros decimos, lo que yo hice de aquí para atrás, ¿qué pasa? Eso se mantiene. Si hubo un ilícito anterior a la derogatoria, ese ilícito puede ser investigado y se mantienen las responsabilidades vinculadas con él. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a tener como una especie de espada de Damocles vinculada ¿con qué? Con esas importaciones que se hicieron en un momento determinado y que quedaron pendientes de pago, pero que además no se les otorgó divisas por parte del Estado. ¿Pueden pagarse en este momento? ¿Sí o no? En este momento que tenemos libertad, sí. ¿Podríamos pagarle en aquel momento con un instrumento distinto a lo que establecía el Estado? Podíamos, pero era ilícito. ¿Sí? Entonces, como que esta tarea de lo que pasó antes, aún está allí, hay que revisar eso. Hay que revisar qué pasó con esas importaciones, cuál es el estatus, si hay un saldo pendiente por pagar con divisas que no fueron suministradas por el Estado, que no fueron autorizadas por el Estado, porque eso obviamente tiene un tratamiento contable y también tiene un efecto tributario. También si yo tengo cuentas por cobrar porque hice algunas exportaciones, tengo que ver dentro de qué convenio cambiario se realizaron y cuál era la obligación inherente a esa exportación en particular. ¿Qué obligación tenía el exportador de entregar o vender las divisas al Banco Central de Venezuela? Que también en los últimos convenios cambiarios se dio un beneficio a los exportadores y ellos podían utilizar el 80% para sus propias actividades y estaban obligados a vender el 20% al Banco Central de Venezuela. Eso se mantiene en el último convenio cambiario. Eso lo tengo que revisar. ¿Por qué lo tengo que revisar? Porque si es una empresa que estoy asesorando en este momento, pues debo saber cuál es mi situación en esta materia, porque los impactos que hoy vamos a ver en materia contable y tributaria pueden afectar si las decisiones de ajuste las va a tomar usted en este ejercicio económico. Si tiene algún elemento pendiente en cuentas, aun y cuando existía una penalización por el manejo de divisas fuera de lo que era el marco permitido por el Estado. Yo tengo una tarea pendiente de lo anterior hasta ahora. Luego, en este momento, cuando me dicen, bueno, usted puede utilizar divisas, puede conseguir las divisas mediante X mecanismos legales, y ahí sí me debo detener, legales, que no estén en contravención a lo que establece la ley de legitimación de capitales, ¿sí? Financiamiento al terrorismo. ¿Por qué? Porque esto traería otro tipo de consecuencias. En este decreto en particular, ellos mencionan que hay una supresión de lo establecido en el artículo 138 de la Ley del Banco Central de Venezuela, solo en lo relacionado a las negociaciones que se puedan hacer en divisas. Solo lo relacionado a eso, porque en este artículo se consideraba que podía ser usted sancionado por realizar este tipo de actividad. Nos vamos a la Ley del Banco Central de Venezuela, no sin antes mencionar el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica que la moneda de curso legal en el país es el bolívar. ¿Cuál es la moneda de curso legal en el país? El bolívar. No es otra moneda, es el bolívar. Eso es bien importante. Por eso en muchas oportunidades ustedes van a escuchar hablar de una dolarización implícita, pero no de una dolarización del país. Porque en el país la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar. La Ley del Banco Central de Venezuela, quien finalmente regula todo el tema relacionado con las monedas en el país, con las divisas y también con todo lo que tenga que ver con el manejo monetario en el país, establece que efectivamente la moneda es el bolívar, pero que usted puede hacer negociaciones en otra moneda. Si usted puede hacer esas negociaciones mediante un contrato, puede incluso establecer en ese contrato que el pago se hará en una moneda distinta al bolívar. De no ser así, usted puede utilizar la otra moneda o la moneda extranjera como una moneda de valoración de la transacción que se está haciendo en un momento determinado. ¿Ok? Establece además la propia ley del Banco Central de Venezuela
que no puede negarse a recibir el bolívar, porque esa es la moneda de curso legal. No puede, y esta situación sí puede generar sanción, lo establece la propia norma y dice que serán sancionados con el triple del monto que usted se haya rehusado a recibir, como para ir colocando en orden las cosas. La moneda nacional, el de curso legal en el país del bolívar, el Banco Central de Venezuela, a través de la ley del Banco Central de Venezuela, quien es la mayor potestad en este nivel, establece que usted sí puede hacer transacciones en moneda extranjera, pero la obligatoriedad de exigir el pago en esta moneda solo se verá cuando esté convenido en un contrato entre las partes de forma expresa. Es importante aclarar que en materia civil un contrato puede ser verbal, pero en tema económico, incluso tributario, el contrato debe ser por escrito para que pueda tener validez en cualquier tribunal de la República. Además de eso, el artículo 129 de esta ley establece que la contabilidad debe llevarse en bolívares, tanto en las entidades públicas como privadas. Los libros, de acuerdo al Código de Comercio, deben ser llevados en bolívares, porque obviamente todo tiene que tener un concepto que lo una, ¿no?, como tal. Y me detengo rápidamente porque sé que ustedes han escuchado hablar muchísimo de la moneda funcional dólar, y es importante aclarar lo siguiente: si su entidad cumple con todas las especificaciones necesarias para poder definir que su moneda funcional es el dólar, su entidad puede hacerlo, pero los libros en Venezuela los debe llevar en bolívares. Los tributos en Venezuela hasta este momento los debe llevar en bolívares, y los soportes deberían estar en bolívares. De eso no hay duda, y eso tenemos que mantenerlo siempre. ¿Por qué? Porque la moneda de curso legal en el país sigue siendo el bolívar. Que hay un tratamiento contable, que hay una presentación vinculada con eso, ciertamente es así, pero nuestra ley, nuestra normativa interna nos obliga a mantener el bolívar como la moneda que se refleje en todos los elementos contables, tributarios y jurídicos de la entidad. Me interesó traer el artículo 124 básicamente para resaltar la importancia de los convenios cambiarios, porque esta ley le da una importancia máxima e indica que estos convenios cambiarios pueden incluir limitaciones o regulaciones respecto al uso de las monedas extranjeras en el país. Y eso básicamente es lo que hace el convenio cambiario número 1. El convenio cambiario número 1 es bien extenso, resalta nuevamente que se restablece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional y expresa que cesan las restricciones en operaciones cambiarias, establece la estructura de mesas de cambio, la autorización necesaria a casas de cambio, a las entidades financieras en el país, para que realicen las actividades de intermediación bajo el control del Banco Central de Venezuela. Es así, la estructura es, están autorizados bajo el control del Banco Central de Venezuela. Se mantienen limitaciones interesantes para los exportadores en el siguiente sentido: los exportadores están obligados a vender el 20% de las divisas recibidas por sus operaciones en el extranjero al Banco Central de Venezuela, a la tasa promedio que sea publicada de acuerdo a las transacciones efectuadas día a día. Recordemos que en el Banco Central de Venezuela nosotros vamos a conseguir publicadas las operaciones que se realizan en el día inmediatamente anterior. Hoy tenemos el día inmediatamente anterior. Puede usted, incluso en este punto, valorar sus propias transacciones si usted realiza operaciones directas con alguna entidad financiera y tiene su tasa de cambio soportada por las operaciones que ha realizado directamente con una entidad financiera o con una casa de cambio. Y eso le permite a usted definir cuál es el valor de cada una de las operaciones. Además de eso, establece también para los operadores turísticos
incluyendo el transporte, que sea calificado como operador turístico, la obligatoriedad de vender al Banco Central de Venezuela el 20% de las divisas obtenidas por ese concepto. Y establece que los hoteles, por lo menos los hoteles 4 estrellas, y así lo menciona, pueden comprar y vender divisas, pero deben vender las divisas en un porcentaje al Banco Central de Venezuela. Maneja que las importaciones usted puede conseguir y obtener sus divisas por cualquier medio legal que le sea accesible como usuario o como contribuyente, como negociador. Todo esto se los comento porque da la sensación de que este convenio cambiario, si bien determina y define que hay una libertad para realizar operaciones en divisa, también maneja y resalta el control del Banco Central de Venezuela sobre las divisas que los terceros manejan. ¿Sí lo vemos? O sea, el que exporta y está exportando, recibe divisas de fuera, debe vender un porcentaje al Banco Central de Venezuela. Los operadores turísticos deben vender un porcentaje al Banco Central de Venezuela. Sin embargo, no existe de manera expresa una obligación de una persona natural del sector privado o una persona natural que realice operaciones de manera directa de vender al Banco Central de Venezuela. No existe. Revisado el convenio cambiario, no aparece en ninguna parte expresado en esos términos. Al no existir de manera expresa, nosotros asumimos, bueno, me puedo quedar con los dólares, los puedo administrar yo, ¿ok? Los puedo manejar yo. ¿Cuál sería el único tema, el único punto donde nosotros deberíamos tener un cuidado interesante? Es el origen de esas divisas. Y no exactamente por la norma del convenio cambiario o por la ley del Banco Central de Venezuela, sino por el tema de la ley que regula o que controla la legitimación de capitales en el país. Si tienes más de $10.000, si lo manejas, de dónde proviene. Si yo tengo un negocio y eventualmente a mí me pagan en dólares, alguien me entrega esos dólares. Si me los entrega María Pérez con una cédula de identidad número tal, esa persona fue quien me pagó esos dólares. Y yo tengo legitimidad en mis operaciones. ¿Sí lo vemos? Pero debo identificar de dónde proviene esa divisa. Claro, de repente $10 no va a ser un problema, pero de repente $50.000 puede ser investigado. ¿Sí lo vemos? No porque lo prohíba, no porque en el país esté prohibido eso, sino porque debe haber un origen de esos fondos legal dentro de lo que es la estructura legal del país. Allí de repente nosotros nos podemos imaginar una nubecita de aquellas entidades que de repente reciben dólares, los tienen en algún lugar de la caja de alguna cosa en la contabilidad, pero no tengo identificación. Pudiese estarme paseando un poquito por ahí, ¿no? Y es importante que lo sigamos pensando hasta que terminemos para que hagamos algunas conclusiones sobre eso. Este convenio cambiario ratifica lo establecido en el artículo 128 del Banco Central de Venezuela. ¿En qué sentido? Termina diciendo su artículo 8. Cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las partes contratantes como moneda de cuenta, se libera con el pago del equivalente en bolívares. ¿Ok? O sea, nosotros negociamos que son $100 nuestro servicio y es el equivalente a esos $110 que usted me va a pagar en el momento X que hayamos decidido. ¿A qué tasa de cambio? A la tasa de cambio que esté vigente en ese momento, según principalmente por lo publicado en el Banco Central de Venezuela. Pero cuando la voluntad de las partes contratantes se evidencia que el pago de la obligación de realizarse en moneda extranjera, lo puedes efectuar así. Lo puedes efectuar así, aun y cuando este pacto sea efectuado en la vigencia de una ley con restricciones cambiarias. Aun y cuando usted lo haya efectuado en la vigencia de la ley contra el ilícito, que establecía un ilícito en materia cambiaria, usted puede hoy por hoy honrar esa obligación en moneda extranjera. E incluso usted podía honrar esa obligación en moneda extranjera aún con la vigencia de la ley.
solo que los dólares o la moneda extranjera que usted utilizaba en ese momento tenía que tener un origen vinculado con lo permitido en el Estado, pero podía. Lo único es que si usted no estaba en capacidad de obtener las divisas del Estado, hay sentencias que relacionan este punto con el hecho de que esa imposibilidad permitía honrar la deuda, ¿cómo? En bolívares, porque estaba simplemente imposibilitado de acceder a una moneda extranjera con ciertas y determinadas restricciones en el país. Y este pacto solo se considerará modificado cuando, previo al establecimiento de restricciones cambiarias, no pudo esta persona hacerse de los dólares. Estamos hoy nosotros hacemos un contrato donde debo yo pagar una cantidad de dólares en un momento determinado y dentro de un mes entra en vigencia una restricción en materia cambiaria y yo declaro que estoy imposibilitada de cumplir. Un poco lo mismo que estábamos explicando. ¿Ok? Solo en ese caso. Hasta este punto que tenemos, ¿cuál es la moneda de curso legal en el país? ¿Tenemos restricciones para el uso de moneda extranjera en el país? No. ¿Puedo obligar a alguien a que me pague en moneda extranjera? No. A menos que tenga un contrato. A menos que exista un contrato entre las partes donde se establezca que esa es la forma en que se debe extinguir esa obligación. ¿Ok? De resto, no puedo obligar a alguien a que me pague en moneda extranjera. Luego nos vamos ya entrando en materia tributaria y empezamos con ese nombre larguísimo, que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley del IVA. ¿Ah? Yo me obligo, ustedes no crean, yo me obligo, tengo que escribirlo porque tengo que aprenderlo. ¿Ok? O sea, para entrar por allí nosotros revisamos el artículo 25, que es el que hemos mencionado muchísimas veces, y decimos que cuando el precio o la base imponible estuviera expresado en moneda extranjera, se debe establecer la equivalencia en moneda nacional. ¿A qué valor? Al tipo de cambio que esté en ese día, y si es un día inhábil en materia financiera, al del día inmediatamente siguiente. Esto inmediatamente nos llega a pensar, no es cualquier portal de lo que la norma me está hablando. Me está hablando de una institución financiera o de algo que me represente una institución financiera. Pero tampoco es que esta norma se hizo para las operaciones que hoy en día nosotros visualizamos, porque ningún país, amigos míos, tiene una moneda de curso legal para usar otra, ¿o sí? ¿Ustedes creen que sí? Pues no. O sea, ninguna norma de estas tampoco se hizo para usar dólares, ni para usar euros, ni nada de eso. ¿Se hizo para usar qué? Bolívar. Pero obviamente existían importaciones y existían exportaciones, eso se ha existido siempre. Y obviamente tenían que ser modificadas. Y obviamente usted podía pactar el pago en una moneda distinta, por muchísimas razones. Incluso simplemente porque usted tenga una casa matriz en otro país. Y por ahí va. Aclara que en los casos de importación de bienes, la conversión de los valores expresados en moneda extranjera se define con base a la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Levante la mano el que ha trabajado con importaciones. Ok. En importaciones, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía cuando teníamos control cambiario? Se definía, usted tenía que declarar de dónde era la fuente de esos dólares para ellos poder asignarle, cuando existía más de una tasa de cambio, la tasa de cambio a esa liquidación de aduanas. ¿Quién hace la liquidación de aduanas? Rápidamente un agente aduanal, mediante un sistema que es el CIDUNEA, que está bajo el control de la administración tributaria, y allí se coloca una serie de datos y entre esos datos está la tasa de cambio. ¿Qué tasa de cambio puede usar ahorita el agente aduanal? ¿Qué tasa de cambio creen que van a utilizar? La del Banco Central de Venezuela. Esa es la tasa de cambio que ellos van a utilizar. Y esa es la tasa y ese es el valor que le va a imputar a usted un equivalente en bolívares para que usted lo pueda registrar en su contabilidad. Solo que nuestras normas, nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, nuestros BNIC, establecen de qué manera usted hace eso que nosotros llamamos reconocimiento inicial. Es decir, cuando yo recibo esa importación, eso es mi reconocimiento inicial. Es la primera vez que yo me paro frente a ese bien para reconocer su valor en mi contabilidad. ¿Ok?
¿Y qué me van a permitir las normas en ese momento? El valor, obviamente, de lo que fue el costo en la moneda extranjera que he sido traducido a la tasa de cambio aplicable en ese momento, más los impuestos de importación, que va a estar vinculado con los aranceles, más las tasas, más los gastos aduanales, más el transporte, más el seguro que ha tenido que pagar en materia internacional o incluso en materia nacional, porque si se trata de una mercancía, por ejemplo, igual va a suceder si es un elemento de propiedades, planta y equipo, le va a permitir que le impute todos estos costos hasta tanto llegue al lugar de destino. Eso se lo va a permitir. La norma en ese momento no sabe si eso se ha pagado o no, si lo vimos, ¿no? Ella no sabe. Es posible que sí, porque es poco probable que en estos momentos alguien a usted de otro país le venda algo sin que usted haya pagado. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de complicaciones y las cartas de crédito que antes podíamos utilizar de manera parcial, pues ha habido disminución de uso, para no decir otra cosa, para no caer en otro tema, ¿ok? Para no entrar en Honduras, que dicen por ahí. Exacto. Pero ese es el valor que yo voy a poder reconocer en mi contabilidad. Eso va a tener, por supuesto, un cargo respectivo al bien del que se trate, con mis abonos a lo que corresponda. Yo pude haber pagado antes, ojo, pude haber pagado antes porque di un anticipo y pude haber pagado una tasa de cambio distinta. Si nos vamos paseando por ahí, distinta a la que la gente aduanal me asigna al momento de la recepción. Solo que en ese momento eso era simplemente, ¿qué cosa? Un anticipo en moneda extranjera que yo le estaba entregando a un tercero. Pero si yo pagué, yo tuve que haber comprado antes, ¿sí o no? Y esa compra que yo hice en algún momento de esas divisas tuvo un valor en bolívares. Y lo tuve que haber guardado en alguna parte, ¿sí o no? Que para que lo haya pagado en el extranjero, mis queridos amigos, tiene que haber estado en una cuenta de banco. El tema es de quién era la cuenta de banco, que es algo que a veces nos preocupa un poco también. Si la cuenta de banco es de la entidad, no pasa nada, vamos chévere, ahí no ha pasado nada. Si la cuenta de banco no es de la entidad y usted la está utilizando porque es el mecanismo que tiene para poder colocar los dólares para posteriormente comprar, en este momento debemos pensar que esa cuenta de banco, que no es de la entidad, es un elemento probatorio en materia tributaria en el futuro. Porque usted va a necesitar mostrar todas estas cosas que le dije. Ese viernes nos vimos. Primero, ¿qué sucedió? Compré mi moneda extranjera a una tasa de cambio de un bolívar, ¿sí? Hice mi registro, tengo una plata en moneda extranjera y saqué mi dinero de bolívares de acá. Luego, ¿qué sucedió? Hice un anticipo a una tasa de cambio de ese momento, a una tasa de cambio que era la que existía en ese momento. ¿Qué pasa en ese anticipo, en esa tasa de cambio que tengo allí? ¿Qué tenía yo? Un activo. ¿Qué me subió de valor? Y subió de valor el activo, ¿cierto? Técnicamente, yo tengo un incremento patrimonial, ¿sí? Tengo de alguna forma una ganancia en cambio. Luego, yo hago mi anticipo, tengo alguna variación, puedo tener otra ganancia de cambio, hasta que llegue el momento de la adquisición del bien que ya está en aduana, ya tengo mi liquidación de aduana, ya ese bien está totalmente nacionalizado y tengo otra tasa de cambio. ¿A qué valor voy a reconocer yo ese bien en la contabilidad? A esa última tasa de cambio, con el valor que tenga, con todos los valores que ha podido, por todas las variaciones que ha podido sufrir esa moneda extranjera. Debo llevar todos esos controles. Esta historia viene por ahí, porque nos vamos paseando un ratico, ¿verdad? Y vamos visualizando que eso me obliga a llevar dos controles. Yo tengo que llevar un control en mi contabilidad en bolívares, pero además tengo que llevar otro control de mi auxiliar en moneda extranjera, porque estoy hablando ya de dos cosas. Hay sistemas administrativos que te lo permiten, es chévere, puedes llevar las dos monedas. Si no te lo permite, no es excusa, no puedes decir, no, bueno, sabes, que no podía porque el sistema no me dejaba. No, tengo igual que hacerlo, solo que lo haré en el archifamoso y conocido, ¿cómo se llama? Excel. Excel, exactamente, ahí lo haré.
llevó todo el reconocimiento, todo el registro, todas las modificaciones. Además de esto, en la misma ley del IVA me indica qué tipo de cambio yo voy a utilizar cuando estemos trabajando con prestaciones de servicio o ventas en moneda extranjera. Y define qué voy a usar para las importaciones y qué voy a utilizar para las prestaciones de servicios que provienen del exterior y cuál tasa de cambio voy a utilizar cuando se trata de exportaciones. Él me dice, bueno, vas a utilizar en algunos momentos el tipo de cambio para el vendedor y en otros momentos el tipo de cambio para el comprador. Ustedes se han fijado que las tasas de cambio se publican de esa manera, dependiendo de lo que estés haciendo. En el artículo 51 del reglamento de la ley del IVA, se indica de manera expresa que si el precio o los demás componentes de la operación estuviere según el contrato, y aquí quiero resaltarlo, según el contrato, sujeto a la modificación del tipo de cambio, la diferencia positiva o negativa que se produzca al efectuar el pago del bien se debe considerar para corregir la base imponible y debe realizar las notas de débito o de crédito que correspondan. Y hasta aquí estamos hablando de lo que siempre hicimos, importaciones y exportaciones, de lo que siempre hicimos, ¿ok? En este caso exportaciones. Pero ellos me dicen, por allá me dijo el Banco Central de Venezuela que yo podía cobrar en dólares si tenía un contrato. Y el reglamento de la ley del IVA me dice, si según el contrato tú vas a cobrar diferenciales, porque me está hablando de diferenciales, entonces tú debes realizar tus notas de débito o tus notas de crédito, que es diferente, que me paguen en dólares a que me paguen en bolívares al diferencial. Es diferente. Pero también es diferente si el dólar me lo entregan en otro día. Porque es que el movimiento, fíjense ustedes, hoy hicimos un contrato, lo hicimos perfecto, Flor y yo hicimos, mira, nuestro contrato perfecto. Me pagas tú a mí mejor, me gusta más así. Flor me paga a mí en dólares, ¿ok? O sea, ella me paga en dólares. Hoy lo hicimos, lo reconozco en la contabilidad hoy, todo chévere. Pero ella me paga dentro de una semana. ¿Qué pasa con mi contabilidad? ¿Cómo la llevo? En bolívares. Si yo reconozco dentro de una semana, yo, administración tributaria, puedo verificar la tasa de cambio, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque puede que yo haya tenido que generar una utilidad por la diferencia entre el momento en que hicimos la operación y el momento en que esos dólares efectivamente ingresaron a mi contabilidad. Son elementos que ya nosotros tenemos que empezar a construir, porque ¿cómo contabilicé yo? Mi cuenta por cobrarme la tasa de hoy. Pero ella, tengo que dejar un registro, porque es que yo hasta ahora veo la historia de los dólares, yo la veo relajada. ¿Ustedes no la ven relajada? Claro que sí. ¿Cuánto cuesta eso? $10. Bueno, toma, chévere, no pasó nada. Y ahí no pasa la historia. Pero es que nosotros en la contabilidad dejamos una huella. Y lo he dicho muchas veces y lo repito nuevamente. ¿Qué pasa con la contabilidad? Que la contabilidad puede ser nuestro gran aliado. Esa es la prueba reina. Pero también puede ser nuestro gran enemigo. Porque ella va diciendo cómo van pasando las cosas. Si ella me paga a mí en efectivo, es posible que yo pueda registrar el pago, es posible que eso no se hace porque llevamos todo organizado, declaramos toda la semana, todos los cierres los llevamos perfectos, ¿verdad que sí? La contabilidad al día, todo súper chévere y no puedo estar inventando eso. Pero pongamos que ya me paga en efectivo y reconocemos el pago el mismo día. Pero si ya me paga con una transferencia, eso va a dar una ruta en la cuenta de banco que yo estoy demostrando que efectivamente se está haciendo el pago. O sea, hasta aquí vamos en que construir un proceso de registro, de recepción, de ventas y de cobro en moneda extranjera también requiere considerar una serie de elementos para organizarme de manera adecuada. O sea, hasta ahí vamos, llevamos eso, de que puedo hacer mis ajustes y todas esas cosas. La buena noticia para los exportadores en la ley del IVA es que los exportadores pueden solicitar recuperar los créditos fiscales que han generado por concepto de las exportaciones, no por concepto de todos los créditos fiscales, sino por concepto de las exportaciones. Para ello deben estar inscritos en un registro de exportadores que existe a nivel de del organismo
del ministerio dedicado a este fin, pero también en la administración tributaria en el portal del Senado. Una vez que usted esté inscrito allí, usted podrá hacer solicitudes mensuales para recuperar sus créditos fiscales. Una serie de características, dentro de ellos, por supuesto, que cumpla con el requisito de la inscripción, que usted pueda demostrar efectivamente que esos créditos fiscales se utilizaron en los bienes exportados, y de no haber sido utilizados en su totalidad en los bienes exportados, usted debe hacer lo que nosotros conocemos normalmente como prorrata. Prorrata no es más que aplicar porcentualmente lo que cada uno se utilizó, o usted lo pudo diferenciar, pero usted puede tener un producto que normalmente no sucede así, que utilice tanto para mercado nacional como para mercado de exportación. Normalmente la gente separa lo que es mercado de exportación del mercado nacional, pero eso existe allí. ¿Y cuál es la ventaja? Que todo lo que usted pagó por créditos fiscales, usted le va a poder decir a la administración tributaria: devuélveme esos créditos fiscales. Y es por una sencilla razón: las exportaciones no es que no tienen alícuota, no es que están exentas, no están exoneradas, es que el alícuota es cero, ¿sí? Entonces tú prorrateas entre lo que está exento y lo que no, y eso no está exento. Esos créditos fiscales quedan allí, no lo estás imputando al costo. ¿Sí lo vimos? Los puedes recuperar. Tienes igual que llevar tu control y decidir si vas a establecer este procedimiento para hacer la recuperación o hacer la solicitud de recuperación ante la administración tributaria. En exportaciones, la Providencia 0171 establece en el artículo 17 cómo se deben hacer las facturas de exportación. Voy a leer solo este. Dice: especificación del monto total de la base imponible, la alícuota aplicable y el valor total de la exportación expresado en moneda extranjera y su equivalente en moneda nacional con indicación del tipo de cambio. Lo recordamos ahí, debo expresar todo: base imponible, alícuota, que va a ser cero, pero bueno, alícuota total en moneda extranjera, expresado es su equivalente a la tasa de cambio del momento en que usted está efectuando su exportación. Porque me quiero ir para acá. Este es el artículo 13, 14, 15 y 16 de la misma Providencia 071. Porque los 13, 14, 15 y 16 son los sistemas de facturación o los mecanismos de facturación permitidos en el país para las operaciones que realizan sus nacionales. Y dice: en los casos de operaciones grabadas con el impuesto al valor agregado, cuya contraprestación haya sido expresada en moneda extranjera, equivalente a la cantidad correspondiente en moneda nacional, deberán constar ambas en la factura con indicación del monto total y del tipo de cambio aplicable. ¿Es igual hacer una factura de exportación que una factura cuya contraprestación haya sido indicada en moneda extranjera en el país? ¿Es igual, sí o no? Es lo mismo. Si yo tengo un artículo 17 que se dedica al tema de las facturas de exportación, será lo mismo que me quieren decir en el artículo 13, 14, 15 y 16 de la misma Providencia respecto a una contraprestación en moneda extranjera. Sí. No es lo mismo. No puede ser lo mismo, porque la exportación es un concepto vinculado con todo un tema de que estoy sacando mis servicios o mis productos al extranjero. Y obviamente yo tengo que expresarlo en la moneda donde va, sea dólar, yen, euro, lo que sea, ¿ok? Estoy obligada a hacerlo porque en el extranjero no me pueden entender que yo lo llevo en bolívar. Y por eso hay un artículo específico para tocar ese tema, distinto a cuando es nacional y usted está acordando la contraprestación, porque nacional, los débitos, los créditos, la contabilidad, las declaraciones se deben generar ¿en qué? Ok, es así. Entonces no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Hay una diferencia interesante porque aunque me están permitiendo hacer operaciones en moneda extranjera, no estoy perdiendo la esencia. ¿Por dónde empezamos nosotros? Que en un país, si el país quiere que su moneda, por ejemplo Ecuador, ¿cuál es la moneda de curso legal en Ecuador? Entonces todo va a ser en dólares, ¿verdad? Y es así. Puede existir un país, por ejemplo, en Panamá. ¿Cuál es la moneda de curso legal en Panamá? Yo no me acuerdo, se lo digo con honestidad, pero sé que está esa y el dólar. ¿Sí lo mismo? ¿Cómo se llama?
se llama Balboa, Rocky Balboa, no se iban a acordar de eso, ¿ah? Se me cayó la cédula, me rodó muchísimo. Ok, entonces, pero las dos son de curso legal. ¿Sí me explico? Aquí no, aquí sigue siendo el bolívar de curso legal y yo puedo realizar operaciones en moneda extranjera, puedo acordar que me lo paguen en moneda extranjera o que me paguen el equivalente, porque yo tengo un piso jurídico para eso. Pero tengo que cuidar la forma. Una cosa es exportar y otra cosa es transar operaciones locales con ese tipo de condiciones. Luego nos vamos al impuesto sobre la renta, que es mucho más sencillo. Yo me traje, lo corté, le saqué una foto y lo coloqué tal como está hoy día, con la modificación del 2015 en la ley del impuesto sobre la renta. Pero la verdad que se comieron dos palabras fundamentales, y es que qué cosa quieres tú saber, cómo se tratan las diferencias cambiarias en materia de impuestos sobre la renta. ¿Qué te quiere decir? Te quiere decir que se considerarán gravables o deducibles, en todo caso, para traducirlo a nuestro lenguaje, en el momento en el que sean exigibles, cobradas o pagadas. ¿Qué cosa? Lo que usted tenga reflejado en su contabilidad en moneda extranjera. Sea que usted tenga en su contabilidad reflejada en moneda extranjera una caja, una cuenta bancaria, unas cuentas por cobrar o unas cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir que sea exigible? Que esté vencido, tanto para mí o como para un tercero. Cobradas entendemos, pagadas entendemos. ¿Ok? Cobradas porque era a mi favor, pagadas porque obviamente era algo que yo debía y debo reconocerlo. Esta diferencia que existe allí genera efectos en el impuesto sobre la renta. ¿Qué sucedió mientras teníamos un control cambiario? Que era muy complicado justificar las diferencias entre lo que usted podía pagar por una operación de este tipo y lo que efectivamente el Banco Central de Venezuela le reconocía. Es gravable y es deducible siempre y cuando usted tenga la traza clara de que efectivamente pagó y bajo qué mecanismo pagó. ¿Cuándo se nos empieza a complicar la vida? Cuando yo tengo guardado un efectivo en una caja, lo envío para algún lugar, alguien paga con eso, me dicen, no me dejan ningún reflejo de lo que estoy haciendo y simplemente usted no tiene probabilidad de demostrar a qué tasa de cambio pagó ni en qué oportunidad pudo haber hecho el pago. Como el cobro es distinto porque beneficia a la administración tributaria, obviamente, si usted deja una pequeña traza, ella va a tomar la traza del cobro que pueda generar un beneficio o los efectos que estén allí. Alguien me decía en estos días, pero Susana, es que estoy pagando, me está dando demasiado impuesto el tema del ajuste en la tasa de cambio. Se trata de una persona que está en Venezuela, todos sus servicios los presta en el extranjero, le pagan en dólares, él maneja todos a través de las cuentas de dólares, pero su domicilio está en Venezuela. Pregunto, ¿él es un exportador o no? Sí, es un exportador, solo que está exportando servicios. ¿Sí ven? Por eso es importante empezar por allá. Usted puede exportar servicios, es un exportador. Posiblemente en su caso, si todos lo hacen en esa moneda, habría que evaluar cuál es realmente su moneda funcional. Y tendríamos que evaluar cuál es el efecto que va a tener en todo lo que tenga que se esté relacionado con la materia tributaria. Me decía, pero es que los dólares son los mismos dólares, sí, pero los bolívares no. Y por eso es que le están incluyendo gananciales en algo que ya posee. Porque para efectos del impuesto sobre la renta, eso es algo que lo tiene cobrado, le es de su propiedad. Y existe un diferencial cambiario que va a ser grabado a efectos del impuesto sobre la renta. Incluso, aunque su moneda funcional fuese el dólar, él se tiene que seguir rigiendo por la legislación local, porque su domicilio es local. Y por la territorialidad, él va a tener que pagar impuestos en el país. Lo que tiene es que evaluar si existen tratados para evitar la doble tributación con ese otro país o los países donde lo realiza, para entonces poder acreditar los impuestos que corresponden. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué haces. ¿Qué haces realmente? Él lo está viendo porque él está acá. Él lo estaba viendo como cualquier, no es una operación cualquiera, lo está haciendo con otros países, a nivel internacional, aunque sea. En el reglamento del impuesto sobre la renta, en su artículo 94, indica
El efectivo y otras acreencias o obligaciones en moneda extranjera o con cláusulas de reajustabilidad se consideran partidas monetarias y deben ser ajustadas a la tasa de cambio al cierre del ejercicio. Y esto debe ser reflejado en la contabilidad antes del ajuste, porque este era el ajuste por inflación, con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Nuevamente, la ley del impuesto sobre la renta mantiene la importancia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, que es lo que va a servir de base para todo lo que podamos registrar allí. Luego nos acordamos, me acuerdo de un amigo que presenta algo distinto, muy distinto, vinculado con este tema, del Día de los Inocentes del año 2018, que es cuando sale el decreto número 35, vinculado con la posibilidad de que en el país se paguen tributos con moneda extranjera o criptoactivos. Nosotros todavía no sabemos si en realidad en la administración tributaria tomaron en serio esto o si en realidad fue una broma para todos nosotros, pero está escrito, está publicado en Gaceta Oficial y por tanto existe una posibilidad para ello. El tema es que ellos definen que debe ser o va a ser establecido mediante una ley o el Ejecutivo podrá definir qué tipo de tributos se van a pagar en moneda extranjera o en criptoactivos y cuáles son las condiciones para ello. Eso aún no existe, no es tan fácil, diría yo que no es tan fácil porque usted puede cobrar de repente en moneda extranjera, pero no necesariamente pagar todo en moneda extranjera. Pero usted si pudiese de repente tener una carga en moneda extranjera bastante elevada. El tema es que tendrían que pensar ellos en un primer momento cómo organizar las estructuras de esos tributos para que se pueda generar un pago en una moneda distinta al bolívar. Y el artículo 146 del Código Orgánico Tributario abrió las puertas para ello. Abrió las puertas cuando indica que la ley del tributo o el Ejecutivo Nacional puede definir el pago de referidos de algunos tributos en moneda extranjera. Sin embargo, el mismo artículo dice: los montos de base imponible y de los créditos y débitos de carácter tributario que determinan los sujetos pasivos, así como las cantidades que determinen tributos, deben ser calculadas básicamente en bolívares. ¿Ok? Entonces es lo primero, pero el Ejecutivo puede en todo caso definir quién va con un momento determinado a pagar algún tributo en moneda extranjera o qué tributos se van a dar. En materia de contabilidad es importante recordar la utilidad de la información financiera expresada mediante el reconocimiento, medición y revelación, que finalmente es lo que conforman los estados financieros. No existen estados financieros sin haber pensado en estos tres elementos. Es fundamental. ¿Cómo reconozco que mido y que revelo? Reconozco es saber dónde va ubicado este elemento, si es un ingreso, un gasto, un activo, un pasivo, un elemento de patrimonio. Medir es esos elementos que les decía hace rato, que puede existir una medición inicial y una medición posterior. En el caso específico que nos ocupa hoy, la medición inicial es en el momento de realizar la primera operación de la transacción que me reconoce, o un activo, o un pasivo, o un ingreso, o un gasto. Esa es mi medición inicial. En el caso, por ejemplo, de los inventarios y de los elementos de propiedades, planta y equipo, se va a reconocer el valor de ese activo a la tasa de cambio en la que se produce la operación. ¿Qué pasa si yo no he pagado, si yo no he cobrado en un momento determinado? Sucederá que usted va a tener un diferencial cambiario, pero eso no podrá formar parte de ese activo ni de ese pasivo posteriormente. Ella tiene su propia vida y se llama diferencias en cambio, que puede ser ganancia o pérdida por diferencias en cambio. Esto va dentro de lo que es el costo integral de financiamiento, cuando la moneda funcional, en nuestro caso, es bolívar. Si la moneda funcional de una entidad en un momento determinado es, por ejemplo, salud, el dólar, entonces todas las operaciones se reconocen en dólares y la transformación de estos estados financieros de dólares a bolívares genera unos diferenciales, pero estos diferenciales no van a resultados. ¿Van a dónde? Van a otros resultados
integrales, que es una cuenta o que es un apartado del patrimonio. Es importante mantenerlo claro. Pero si sucede eso, entonces no me genera gananciales en materia de impuestos sobre la renta. No, eso no lo libera, solo que usted tendrá que hacer las conciliaciones respectivas. ¿Ok? En ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se valoran de acuerdo a la tasa de cambio del momento en que ocurre la operación. A menos que las variaciones sean muy pequeñas, y de hecho en el reglamento del impuesto sobre la renta aparece una probabilidad de que usted use un promedio. ¿Ok? La norma financiera también le permite el uso del promedio cuando las variaciones no son significativas. Que ese creo que no es nuestro caso, excepto estas 2 semanas. Son las 2 semanas que estamos entre 20 y 19 y ahí vamos. Excepto entre estas 2 semanas, pero en líneas generales siempre ha subido. Activos y pasivos se reconocen a la tasa de cambio, o la variación se reconoce al momento de la presentación de la información financiera. En nuestro lenguaje cotidiano, al cierre. En nuestro lenguaje cotidiano, al cierre. Al cierre de ejercicio, usted va a ubicar la tasa de cambio y va a hacer la valoración respectiva vinculada con eso. En cuanto al patrimonio, las normas de información financiera no especifican de manera directa, pero usted utilizará en el patrimonio, si el resultado proviene de las cuentas nominales de ingresos y gastos, ese resultado va a venir a los valores en el que ocurrió cada una de las operaciones. Y si el resultado está vinculado con alguna operación de activos o pasivos, obviamente va a ser a la tasa del cierre de ese ejercicio económico. En materia contable, ¿cuál es nuestra base? NIF para pymes, sección 30, NIF grandes entidades, la NIF 21. Ella nos va a tratar todo lo relacionado con moneda funcional y lo relacionado con el tratamiento, el reconocimiento de las operaciones en moneda extranjera, tanto la medición inicial como la medición posterior. En medición inicial, lo que les acabo de comentar, en medición posterior es la que hacemos al cierre de cada ejercicio económico como mínimo. Manejamos la aclaratoria sobre el tratamiento contable aplicable a las transacciones y saldos denominados moneda extranjera en el marco del régimen de control cambiario venezolano, porque así se llama, así de largo. ¿Okay? Y esto nace a raíz del régimen de control cambiario en Venezuela. Sin embargo, esta aclaratoria se mantiene vigente por una razón bien interesante, y es que ella utilizó frases como la mejor expectativa que usted como entidad tenía de realizar o de liquidar operaciones en un momento determinado. Eso comprende incluso nuestra realidad actual. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su mejor expectativa? De repente usted trabaja directamente con un banco, con la mesa de cambio de ese banco, y obviamente todas sus operaciones van a estar valoradas a lo que esa mesa de cambio de ese banco, de esa entidad financiera genera. Pero de repente no es así. Entonces usted se va al promedio del Banco Central de Venezuela, porque esa es su mejor expectativa. Su mejor expectativa formal. ¿Y por qué nos referimos a formal? Porque para un auditor posteriormente es indispensable que la información que usted ha utilizado para su registro de contabilidad, para su medición, sea verificable. ¿Y cómo puede ser verificable? Cuando es pública. Cuando es pública, conocida y obviamente emitida por un organismo que tiene autoridad para ello. ¿Y quién tiene autoridad para ello en el país? El Banco Central de Venezuela o las entidades que han sido autorizadas para ello. O sea, la aclaratoria, aun cuando en este momento ya no estamos bajo un control cambiario, sigue siendo válida. Ella indica allí de manera expresa que los diferenciales cambiarios no se van a imputar al costo de los elementos ni de propiedades, plata y equipos, ni de inventarios. ¿Por qué? Porque eso solo se hace en aquella medición inicial. ¿Se acuerda? Cuando le dije la importación y toda esta historia. Bueno, ahí ya usted imputó el costo. Ellos tienen su propia medición posterior, porque los inventarios tienen su propia revisión y medición posterior, por ejemplo, y los elementos de propiedad, planta y equipos también. Entonces, ellos ya se divorciaron y la medición posterior de los elementos que sus estados financieros contengan en moneda extranjera va a ser propia y se va a tratar, tal y como les comenté, contra una cuenta de resultados. Sin embargo, es importante que mencione el boletín 10, el BAN-BENIF 10, porque el BAN-BENIF 10
dice algo que es contrario a lo que les acabo de afirmar, pero porque está condicionado. Y es esa historia que a veces no escuchamos completa. Es verdad, el Parmenis 10 permite, bajo unas condiciones específicas, que usted sí se vaya y soque los inventarios que quedan vinculados con esa importación en un momento determinado. Y también permite que usted toque algunos elementos de propiedades, planta y equipo vinculados con esa importación que sucede en un momento determinado. Pero única y exclusivamente cuando usted tenía en su poder la aprobación del Ejecutivo y tenía su AD emitido. Ya eso el Ejecutivo le había dicho, yo te voy a dar los dólares, no te preocupes, tú vas a pagar eso con los dólares que te voy a dar a una tasa de cambio privilegiada. Y no lo hizo. Es única y exclusivamente en ese momento. ¿Por qué? Porque de reconocer todo el diferencial cambiario, muchas de las entidades venezolanas podían colocarse en una situación del artículo 12.4 del Código de Comercio y no era atribuible a la gestión de la entidad. No sé si me explico. El desempeño de una entidad mide la forma en que se gerencia esa entidad, pero quien gerenciaba esa entidad en ese momento no podía prever que el Ejecutivo, aún habiendo aprobado un mecanismo para obtener las divisas, iba a suspender la entrega de divisas. ¿Sí lo vemos? Por eso se emite ese boletín. Es posible que ya no tenga razón de ser, pero siempre vale la pena aclararlo, porque no es que, no, y eso entonces se llevó todo lo que dicen las normas, todo lo que dicen las propias declaratorias. No, eso es un caso específico. ¿Lo puede utilizar una empresa que no tiene esa condición? ¿Puede? No puede. Solo lo puede utilizar las empresas que tienen las condiciones específicas y solo por los inventarios que aún permanecían en poder de esa entidad, en ningún otro momento. Conclusiones. La moneda de curso legal en el país es el bolívar. Usted puede efectuar transacciones al equivalente en dólares sin ningún problema. Lo puede colocar como una cláusula dentro de sus documentos, puede hacer contratos para ello. Usted puede definir de qué manera va a estructurar lo que son sus operaciones tradicionales, pero tiene que decidir si sus operaciones van a ser al equivalente de o si sus operaciones van a ser en moneda extranjera. Porque una vez que usted decide que van a ser en moneda extranjera, la única manera que usted tiene de obligar a alguien que le pague en moneda extranjera es ¿cómo? Con un contrato. Si no existe un contrato, no hay forma. Entonces por eso hay que sentarse y revisar qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. ¿Cómo voy a hacer mi factura si yo no estoy exportando? ¿O será que yo sí estoy exportando? También me lo tengo que preguntar. Porque de repente resulta que yo tengo una oficina de contabilidad y todo el servicio se lo estoy prestando a un grupo de empresas que está en Colombia. ¿Estoy exportando, sí o no? Sí. Exactamente. ¿Puedo emitir mis facturas en dólares como exportador, sí o no? Sí. Pero si yo no estoy exportando, sino que estoy vendiendo nacional, yo tengo que hacer lo que me dicen los artículos 13, 14, 15 y 16 de la Providencia 071. Porque es nacional con una condición determinada. Debo expresar las dos monedas, debo expresar las dos condiciones. Pero mi detalle, porque además mi soporte del sistema va a estar en bolívares, que es donde yo tengo que empezar a visualizar todo el tema. Mi soporte del sistema, cuando yo haga esos elementos, van a estar ¿en qué moneda? En bolívares. O tenerlo en dólares. El sistema me permite ambos, pero debo cuidar eso. Una vez que esto se establece, yo también puedo tener un detalle. Puede que acepte dólares. ¿Será lo mismo que yo condicione la venta a dólares o que si me quieren pagar en dólares, acepto dólares? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, es diferente. Pero si me quieren pagar en dólares, debo cubrir ciertos elementos que pueden llegar a ser penales y tengo que registrar quién me paga en dólares para poder llevar un control mucho más efectivo, tener mi caja, manejar la caja como la debo manejar, llevar el control en mi contabilidad con las dos monedas, llevar todo aquello que en un momento determinado me permita a mí demostrar que el origen de esos dólares que yo poseo son legales en el país. No porque exista una ley que impida que yo haga operaciones, sino porque existe una ley que me obliga a que mis operaciones sean transparentes.
para evitar la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y todas estas cosas de las que WILFES es especialista. ¿Ok? Y que nosotros tenemos que serlo además. No nos queda, no porque queramos, sino porque somos sujetos obligados, ¿cierto? Entonces nos toca. O sea, ese tipo de cosas. Esto me lleva inmediatamente a pensar que tengo que establecer un control interno, efectivo, que debo además llevar, si yo decidí hacer eso, yo debo llevar entonces una cuenta que sea reconocida en moneda extranjera, y esa cuenta me va a generar diferenciales cambiarios, y esos diferenciales cambiarios me van a generar consecuencias tributarias, no de todos los tributos, pero sí de algunos de los tributos que manejo. Que dentro de estos controles yo voy a llevar en mi famosa hoja de Excel todo lo relacionado con eso. Entonces, si alguien me paga, tengo que esperar un momentico, denme los datos y colocaré en mi factura forma de pago, divisa. Y le coloco ahí los números de la divisa que recibo. Establezco mis mecanismos de control. Tengo que investigar efectivamente qué realiza la empresa para dar cumplimiento a los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela. Porque yo no me puedo quedar con el registro contable de hoy y la elaboración de los estados financieros mañana. Yo tengo que pensar que más que alguien va a auditar esa información. Porque esa es la naturaleza normal de las operaciones de contabilidad en cualquier entidad. Y para que sean auditables deben estar adecuadamente soportados. Para que sean fiscalizables deben estar adecuadamente soportados. Y todo tiene que decir lo mismo. Mi contabilidad, mis soportes administrativos, mis soportes, mis archivos, todo tiene que definitivamente decir lo mismo. Les comento algo, porque ayer en la noche alguien me decía, mira, a la señorita ayer le llegó el señal y le hicieron un proceso de verificación. Y le consiguieron dentro del proceso, como ella tenía ventas y ella tenía el punto, y no todo estaba en el punto, pero no eran ventas a crédito, resulta que ella había cobrado en dólares. Y el funcionario le dijo que no lo podía hacer. ¿Ok? Y digo, bueno, muéstrame el acta. Les comento que en la región centro-occidental los funcionarios sí están diciendo que usted no lo puede hacer. En este punto, ¿qué les comento? Sí se puede, pero bien hecho. O sea, yo no puedo olvidar lo que dice una providencia de facturación porque yo hoy pienso que lo voy a hacer distinto, porque la providencia es clara. Yo tengo que cumplir con lo que dice la providencia. Yo tengo que, si yo decido que voy a manejar pagos en dólares y ese es el soporte porque no lo voy a depositar en el banco, entonces yo debo tener mi control de esos pagos que recibo. Ellos le dijeron que era que tenían que tener una cuenta en el extranjero. Que tenían que tener una cuenta en un extranjero. El convenio cambiario indica que los bancos deben hacerlo, los bancos nacionales deberían poder abrir cuentas para que usted maneje lo que usted recibe, eso es suyo. No es que se lo tiene que vender necesariamente al Banco Central de Venezuela. Usted vaya a ver su cuenta, como hacíamos hace 1000 años atrás, ¿no? Y usted tenía su cuentica en dólares, bueno, y ahí movilizaba, le daban su tarjeta de débito, de crédito, toda la cosa. Lo dice el convenio cambiario número 1. O sea que teóricamente debería poder hacerse. Que no se hará, pero debería poder hacerse. En este punto, recomendaciones básicas: defina una estructura, entrene al personal, organice, demuestre contablemente y tributariamente que usted está cumpliendo con lo que establece la norma, que lo está haciendo de manera adecuada, porque es posible que esto traiga consigo una ola de revisiones, quizás, no lo aseguro, porque no sea que un funcionario del CENIAT me escuche y me diga, usted dijo no, quizás un poco arbitrarias. O sea, aquí el gran secreto es estar debidamente preparado e informado con todo lo que se relaciona con el manejo de moneda extranjera en el país. Muchas gracias.